Buen día. Hoy vamos a seguir trabajando con el tema de los proyectos de inversión. En particular vamos a hablar de los factores que influyen en la localización de un determinado proyecto. Vos tenés dos tipos de localizaciones, la macrolocalización y la microlocalización. La macrolocalización se refiere más bien al sector, a la ciudad a donde vos te vas a instalar la fábrica o vas a instalar el proyecto, y eso va a depender de una serie de factores que después te voy a enumerar. Y la microlocalización es ya cuando vos vas a decir, por ejemplo, me voy a situar en este edificio, ¿sí? En este lugar, ya algo bien específico. En cuanto a la forma de elegir la localización de un proyecto de inversión, vos tenés ciertos criterios cualitativos y ciertos criterios cuantitativos. Vamos a ver también en esta parte del video, más allá de los criterios cualitativos que dependerán del gusto de la persona que va a tomar la decisión y de las apreciaciones de ventajas que puede llegar a tener un lugar sobre otro, vamos a ver una serie de factores y vamos a ver un método cuantitativo que se llama el método de la ponderación, el método de la ponderación de los factores de localización. Lo vamos a ver a través de un ejercicio en la segunda parte, luego de la enumeración de estos factores de localización de los que yo te voy a hablar ahora. Vamos a verlos. Vamos a enumerar algunos de los factores de localización de un proyecto de inversión. El primero es la disponibilidad de materia prima e insumos. Normalmente tenés que ubicar tus plantas cerca de los factores de la producción de materia prima debido al costo de transporte. Es decir, la calidad y la importancia de tener el producto, la materia prima, cerca del centro de distribución, de producción, es más que obvia, ya que va a disminuir mi costo de transporte. En el caso de Argentina, que tiene un costo de transporte muy elevado, de logística muy elevado, sin duda es un factor limitante. Luego también vas a tener en cuenta la cercanía de las zonas de consumo o el mercado, ¿sí? O sea, ese sería otro elemento a tener en cuenta, y no solamente teniendo en cuenta que si el consumo va a ser consumo actual, sino también el consumo a futuro, la competencia que yo tengo en este sector, la influencia también de la zona de consumo en este factor de localización. O sea, a lo mejor a mí me resulta importante que estar cerca de una zona de consumo, o en realidad yo me voy a dedicar a exportarlo, entonces no me interesa a mí el tema de que esté cerca de un consumo, sino que esté cerca del lugar a donde yo voy a embarcar, por ejemplo, el producto, ¿sí? O sea, depende de qué tipo de producto yo voy a considerar con mayor importancia o no este factor de localización. Luego tengo el suministro de energía y combustible. También depende del tipo de proyecto en el que yo me esté embarcando. Si yo voy a utilizar voy a hacer una fábrica de harina donde, por ejemplo, necesito utilizar mucha energía para la parte del secado del trigo, seguramente tengo que tener en cuenta la posibilidad de tener esa energía disponible y el costo de la misma. No es hay que ver si yo tengo, por ejemplo, disponible una fuente de gas, o si no tengo gas disponible en la zona, entonces voy a tener que usar otro tipo de energía que es más caro. También el tema de la posibilidad de tener una reserva futura de ese producto, de esa energía. El suministro de agua también depende del tipo de producción que yo haga. Si tengo una papelera, tengo que estar cerca del río, eso está clarísimo. También el tipo de calidad que tiene el agua, ¿sí? O sea, voy a no solamente la cantidad, sino también el tema de la calidad, el contenido de bacterias, temperatura, contenido de sólidos, depende a lo que yo me voy a dedicar. También si voy a hacer cerveza, si voy a hacer algún tipo de agua saborizada, ¿sí? Y obviamente la influencia de la ubicación en la planta, esto hay que tenerlo muy en cuenta con el tema del agua por el aspecto ambiental. Veamos la disponibilidad de mano de obra. Según yo necesite mi tipo de producción sea más intensivo o menos intensivo en cuanto a mano de obra, yo tengo que tenerlo en cuenta. La ubicación geográfica, sin duda, el clima, la temperatura, la humedad, la lluvia, la topografía del terreno, la resistencia a los estratos subyacentes, es decir, si yo voy a hacer una fábrica que necesita que es muy grande, que necesita un edificio alto,
Entonces yo voy a tener que tener en cuenta el piso a donde voy a instalar mi fábrica, ya que si no voy a tener que hacer unos cimientos demasiado costosos, ¿no? Luego la infraestructura existente. Acá está un poco relacionado con el tema de que si yo me pudiera ubicar en un parque industrial estaría en las mejores condiciones en el caso de ser una industria. Si no tengo, por ejemplo, caminos para llegar o para transportar la mercadería que yo voy a retirar o a fabricar, el tema de la infraestructura va a influir directamente sobre mis costos. Luego tengo los beneficios locales, es decir, a veces tenemos un municipio que se muestra más permeable a la instalación de una empresa nueva en su sector de influencia porque necesita mucho de la mano de obra, entonces me puede llegar a dar facilidades de crédito, vivienda para las personas que vayan a trabajar en ese lugar, alguna facilidad impositiva, y luego la importancia de la empresa para la región. Si yo voy a instalar una fábrica, por ejemplo hay una fábrica de Arcor que está instalada en la localidad de Recreo, que es una localidad muy pequeña, Argentina, obviamente la importancia para la región de esa empresa va a ser muy preponderante, entonces voy a tener ciertas facilidades que a lo mejor de otra manera no las tendría. Estos son algunos de los factores de localización y siempre se pueden ir agregando más de acuerdo a las características del proyecto de inversión propiamente dicho. Veamos entonces los métodos de evaluación cuantitativos de los factores de localización. El que vamos a utilizar nosotros, el más utilizado y el más sencillo, es el método de los factores ponderados. Consiste en lo siguiente. Primero, de los factores que yo te enumeré y algún otro que podés tener de acuerdo a las características propias de tu proyecto de inversión, es elegir los que resultan más adecuados y más importantes, según el criterio del analista, para la localización de la planta. Eso lo vas a elegir. Yo en este caso, en el caso del ejemplo, elegí disponibilidad de materia prima, la cercanía con los mercados de consumo, el costo de la energía eléctrica, la mano de obra disponible, la infraestructura y el costo de construcción por metro cuadrado. En función de la elección previa de estos factores de localización, le asigno o pondero a cada uno la importancia que yo creo, de acuerdo a mi criterio de evaluación, que es más importante uno que otro, totalizando en esa ponderación el 100% para llegar a la elección de la localización. Fíjense ustedes que tengo acá la disponibilidad de la materia prima, lo tomé como el elemento más importante y le asigné un 30% de importancia en este listado, hasta llegar a que la mano de obra disponible, la ponderación es nada más que del 5%. ¿Está bien? Y así fui ponderando o evaluando cada uno de los elementos. Luego tengo 3 localidades, en este caso elegí Chacabuco, Pilar y Pergamino, que son los lugares a donde yo estoy dudando entre localizar la planta sobre la cual estoy trabajando. A cada una de estas localidades también, de acuerdo al criterio del analista, voy a asignarles un valor que en este caso va del 0 al 5, que va del 0 al 5. Entonces, en cada una de estas localidades le puse un valor, ¿ves? Le pongo el 5, 3, así los voy evaluando, ¿sí? Y luego voy a proceder a la ponderación. ¿En qué va a consistir la ponderación? En multiplicar este valor absoluto de 5 y por el 30% y colocarlo en esta columna, como vamos a ver en la diapositiva que sigue. Aquí ven ustedes los resultados. Yo multipliqué el valor de 5 por el 30%, me dio 1,5. Y así fue haciendo la multiplicación de los porcentajes que yo asigné a cada uno por este valor absoluto, ¿sí? De la misma manera que tomé este valor 5, lo multipliqué por este 15%, me dio el 0,75 que tengo acá en Pilar. Realizo todas las multiplicaciones en un Excel, obviamente, hasta que finalmente obtengo los resultados de las 3 localidades que yo estoy evaluando. En este caso, Chacabuco, Pilar y Pergamino. Como ustedes podrán ver con este método, con la resolución de este método de factores ponderados, utilizando los factores de producción, elegí la localidad de Pilar como lugar, la localización a donde me convendría más elaborar o instalar la fábrica que yo estaba evaluando en mi proyecto de inversión.
Bueno, este es el método de los factores ponderados y seguiremos hablando en próximos videos sobre el tema de formulación y evaluación de proyectos. En el próximo vamos a estar charlando de el tamaño, cómo elegir el tamaño de la fábrica. Nos vemos en el próximo video. Adiós.